Para el primer punto se solicita implementar un algoritmo en MATLAB para grabar una señal de audio de 5 segundos de duración a una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz. Debe graficarse la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, tanto en magnitud y fase. Se usó la función grabAudio, a la que le entra la frecuencia de muestreo y el tiempo en segundos. Entonces, la función waveRecord entra n por fs, que es la cantidad de muestras, a una frecuencia de muestreo fs. La función linspace se usa para crear un vector t que vaya de 0 hasta n con la misma longitud de la señal grabAudio. La transformada de Fourier, se saca la transformada de Fourier a la función grab1 mediante la transformada rápida de Fourier. Después, con la transformada de Fourier, se saca la magnitud usando la función abs y la fase usando la función angle y la función engrave. La función angle saca la fase y la función engrave la toma de una forma en que se pueda interpretar. Y igualmente se saca un vector de frecuencia y después se sacan las gráficas. Entonces aquí colocamos una frecuencia de muestreo de 11.025 y tiempo de 5 segundos. Mi, ma, me, mi, ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos la señal en el tiempo, la fase usando la función engrave y la magnitud. Como se puede ver, la magnitud es una señal simétrica. En el punto nos piden comparar los diagramas de magnitud de fase de 3 señales de voz que contengan la misma palabra o frase, pero grabadas por personas diferentes. A continuación vamos a grabar la primera señal de voz con una duración de 2 segundos. Hola mundo. Ahora grabaremos la segunda señal de audio. Hola mundo. Por último grabaremos la última señal de voz. Hola mundo. Aquí se muestran las gráficas de las señales de voz de cada uno de los integrantes del equipo. Las dos de los costados son de una señal, bueno, son señales grabadas por hombres y la del medio es de una mujer. Hallamos las gráficas de fase y magnitud para poder analizar mejor cada señal. Para la señal de fase, que es la que lleva el mensaje, podemos ver que las tres señales tienen un comportamiento similar, que va desde 0 hasta aproximadamente menos 2 por 10 a la 4. Y para la magnitud, la magnitud es una gráfica que muestra qué cantidad de energía tiene cada señal de voz, y podemos ver que las de los costados tienen una energía más alta, es decir, que las personas que la grabaron hablaron más fuerte, y el de la señal del medio de alguien que habló más suave, ya que el valor de la magnitud es más alto, y a frecuencias más altas, ya que es una voz femenina, a frecuencias más altas cercanas a los 6.000, 4.000 Hz, todavía se muestran valores de magnitud. Mientras que en las de las otras voces no hay valores de magnitud. Bueno, para el tercer punto vamos a analizar el efecto que tienen sobre los diagramas de magnitud y fase los cambios en ciertos factores de la señal. Entonces vamos a empezar con el retardo, en el tiempo. Para esto vamos a usar la función retardo, que básicamente retarda una función que nosotros ingresemos. Lo hace por medio de un for. Entonces el for va desde 1 hasta la longitud
hasta la longitud del tiempo de retardo. O sea, digamos, si metemos 5 segundos y vamos a retrasar 2, entonces serían 7 segundos en total. Mientras que, entonces, el if nos sirve para colocar, llenar de ceros el vector, mientras que en el tiempo de retardo que nosotros queramos. Y si no, pues entonces ahí sí coloca la información que habíamos ingresado. Vamos a usar la función de retardo. Bueno, vamos a meter un mensaje que dure 3 segundos con un, con un retardo de 1 segundo. Hola mundo. Acá podemos ver las gráficas del mensaje. Podemos ver que efectivamente lo retardó. Ahora vamos a graficar la magnitud y la fase de cada una de las funciones. Para eso vamos a usar la función graph_audio_ret1. Entonces ingresamos las dos señales y la frecuencia de muestreo para ver qué nos da. Bueno, vamos a analizar los diagramas de magnitud. Acá podemos ver la magnitud de la original y la magnitud de la retrasada. Como vemos, son exactamente iguales, así que el retraso en el tiempo de la señal no afecta la magnitud. Ahora vamos a analizar las fases de las señales. Como vemos, esto sí cambia. Esto es debido a que al retrasar en tiempo el mensaje, hacemos que básicamente el mensaje cambie. Y como la fase es la que lleva el mensaje, pues entonces la fase va a cambiar. Bueno, ahora vamos a analizar el efecto que tiene el orden de las palabras sobre las gráficas de magnitud y fase. Entonces, para eso vamos a grabar dos mensajes con un orden diferente de palabras, con la ayuda de la función que hemos usado anteriormente, la función graph_audio. Hola mundo. Mundo, hola. Ahora vamos a imprimir las gráficas para poder compararlas. Entonces vamos a analizar las gráficas de magnitud. Básicamente son muy parecidas debido a que fueron grabadas por la misma persona, aun cuando el orden de las palabras fue diferente. Analizando las gráficas de fase podemos ver que cambian, y esto es esperado porque cambiamos el mensaje. Vale la pena aclarar que aun cuando en los títulos de las gráficas dice fase retrasada y fase original, estos son las gráficas de las diferentes señales, sino que fue un problema en la impresión de las gráficas. Ahora vamos a analizar cómo afecta la intensidad de la voz. Para eso vamos a grabar dos señales con diferentes intensidades de voz usando la función que hemos usado en los anteriores puntos, graph_audio. Hola mundo. Para la siguiente señal voy a usar una intensidad de la voz un poco más fuerte, a ver qué es lo que cambia. Hola mundo. Bueno, analizando las magnitudes de ambas señales podemos ver que se presenta una diferencia debido al cambio en la intensidad de la voz. Esto puede ser debido a que pues, bueno, la magnitud representa la intensidad de la voz en la señal. Analizando las gráficas de fase de cada señal podemos ver que representan un pequeño cambio. Sin embargo, esto va en contra de lo esperado, aunque se podría deber a que aún grabando el mismo mensaje no es necesariamente tiene que ser exactamente igual. Bueno, ahora vamos a analizar en qué afecta el número de veces que se repite una palabra. Para eso voy a repetir la palabra hola para el primer mensaje 2 veces y para el segundo mensaje unas 4 veces. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, analizando la magnitud en estos casos, podemos ver que son gráficas muy parecidas. El pequeño cambio que presentan es debido de pronto a que en el momento de grabarse cada una de las voces se cambió un poco la intensidad. Analizando las fases de las señales, podemos ver que sí representan un buen cambio. Esto es el resultado esperado debido a que lo que hicimos fue cambiar el mensaje completamente, así que las fases deberían cambiar. Cuarto punto, se pide grabar dos mensajes de voz, hacer un algoritmo que intercambie las fases de los mensajes, hacer uno que coloque la fase 0 a cada una de las señales, otro que coloque la magnitud constante a cada una de las señales y otro que invierta el signo de las dos fases de cada una de las señales. Entonces, para eso primero vamos a usar la función graph_ft
a la cual que va a grabar en el vector, en la variable x minúscula, la señal de audio que nosotros ingresemos, va a grabar en el vector x mayúscula la transformada de Fourier de esta señal, en el vector m va a grabar la magnitud, en el vector ph va a grabar la fase y en el vector w va a grabar la frecuencia. Ahora, con la función cam_fases vamos a intercambiar las fases. Primero vamos a ingresar la fase y la magnitud de cada una de las señales, y en la variable x12 vamos a ingresar la magnitud de la señal 1 y la fase de la señal 2. En la variable 2,1 vamos a ingresar la magnitud de la señal 2 y la fase de la señal 1. Y después vamos a crear dos variables que va a ser la grabación de la grabación de la señal, de la grabación de la señal con magnitud de la señal 1 y con fase de la 2, y después grab 2,1, cada una con su respectivo magnitud y fase. Esta señal se le saca la transformada inversa de Fourier y se le debe sacar la parte real para que no haya ningún error. Vamos a grabar la primera señal. Vamos a ingresar una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz y un tiempo de 2 segundos. Hola mundo. A continuación grabaremos la segunda señal a la misma frecuencia de muestreo y el mismo tiempo. Chao, mamá. Implementaremos la función de cambio de variable y ahora vamos a reproducir la señal 1,2, que vendría siendo la magnitud de la primera señal con la fase de la segunda señal. Ahora la señal con la magnitud 2 y la fase 1. Ahora, como se puede escuchar, en cada una de las señales lo que se escucha es el mensaje que contenía la señal según la fase. Entonces, digamos en la grabación 1,2, que contenía la fase de la señal 2, el mensaje que se va a escuchar es el mensaje de la señal 2. De igual manera pasa con la grabación 2,1, que contiene el mensaje de la señal 1. Esto debido a que la fase es la que contiene el mensaje de la señal. A continuación implementaremos el código llamado fase 0, en el cual convierte el vector ph1 en un vector ph igual a 0 por ph1. Este vector se coloca así para que ph salga un vector y no una variable. Entonces, después hacemos el vector x1 igual a la magnitud por la exponencial a la fase por el imaginario, y después hacemos la transformada inversa de Fourier como se hizo en el cambio de variable, en el cambio de fase. Implementaremos este código a las dos señales que obtuvimos. Ahora las reproducimos. Y lo que se puede ver es que el mensaje no se escucha, o sea, se perdió el mensaje por completo. Para el punto de magnitud constante se crea la función mag constante, en el cual le entra la magnitud y la fase. Esta hace una nueva señal que usa el promedio de toda la magnitud. Se tomó el promedio como para tener un valor relacionado con el real, y se multiplica por la exponencial, por la exponencial a la fase por x. Igualmente se hace la transformada inversa. Implementamos el código a las señales que tenemos. Y las reproducimos. Como se puede ver, el mensaje queda distorsionado. Podemos oír las señales normales. Hola mundo. Chao, mamá. Pero el mensaje se conserva. Finalmente, para la inversión la inversión del signo de la fase, tenemos la función phin, en el cual entran igualmente magnitud y fase. Se hace una señal en el dominio de la frecuencia que está hecha por la magnitud y la exponencial de i de la exponencial a la i menos la fase. O sea, invertimos el signo de la fase. Implementando el código, podemos escuchar ahora las señales.
señal 1 sonaría malo. Y la señal 2. Lo que estamos escuchando es la señal escuchada de atrás para adelante, ya que invertimos la fase y la fase es la que lleva el mensaje. Para el quinto punto nos piden implementar un filtro pasabajos ideal y un filtro pasaltos con una frecuencia de corte de 3000 Hz y aplicarlos a una señal de audio. Primero el programa va a leer la canción y la va a guardar en CA con una frecuencia de muestreo FS. Ahora recortamos la señal para que se reproduzca del segundo 10 al segundo 10. Para el filtro pasabajos utilizamos la definición dada. Entonces tomamos un for que iba a colocar valores de 1 a los puntos con frecuencia menor o igual a la frecuencia de corte o mayor o igual a la frecuencia que nos mide el vector, o sea, a la puta vida, es que no sé eso. Para el filtro pasabajos utilizamos la definición dada. Entonces, para asegurarnos que el valor absoluto de la frecuencia iba a ser menor o igual al valor absoluto a la frecuencia de corte, entonces dijimos que teniendo en cuenta que el periodo que nosotros estamos tomando es la frecuencia de muestreo, o sea, fs, y que nosotros estamos tomando la parte positiva, en realidad la mitad del vector w va a representar las frecuencias positivas y la segunda mitad va a representar las frecuencias negativas. Por eso, cuando WI es menor o igual a la frecuencia de corte va a tomar un valor de 1, y cuando WI es mayor o igual a la frecuencia de muestreo, o sea, al periodo, menos la frecuencia de corte, también va a tomar un valor de 1. Y en los otros casos va a tomar un valor de 0. En cuanto al filtro pasa altos, se tomó el otro rango, que es cuando WI es mayor o igual a la frecuencia de corte y además WI es menor o igual al periodo menos la frecuencia. Implementamos la función pasabajos a la función creada que reduce la canción con una frecuencia de corte de 3000 Hz y la frecuencia de muestreo de la canción. En esta gráfica de magnitud versus frecuencia podemos ver que efectivamente impide el paso de la frecuencia. Ahora implementamos la función pasaltos con la misma frecuencia de corte. Y en esta gráfica de magnitud versus frecuencia vemos que la función impide el paso de la señal para frecuencias bajas. A continuación vamos a reproducir las canciones, iniciando con la original. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has... Ahora reproduciremos la función pasaltos. Y por último la de pasado. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has... Para la función pasaltos, la canción suena más aguda y para la pasabajo suena más grave. Bueno, para el sexto punto, en el ítem A, nos piden calcular la respuesta a la frecuencia del filtro. Entonces, básicamente lo que hicimos fue hacerlo de forma analítica. Como podemos ver acá, tenemos el filtro dieco de reverberación, le sacamos la transformada y de ahí despejamos la respuesta. Ahora, para hacer el numeral B, que es aplicar el filtro a un audio, básicamente escogimos la canción que hemos usado en puntos anteriores, le pusimos los valores que nos pidieron y el valor después de mucho probar, pusimos que era 1 para poder escuchar el eco. Entonces vamos a aplicar el filtro de eco. Bueno, ahora voy a reproducir la canción después de aplicar la función, el filtro de eco, para que vean cómo suena con eco. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has... Bueno, ahora voy a reproducir la canción después de aplicar el filtro de eco, pero en el dominio del tiempo, para que vean cómo suena. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has... Bueno, ahora analizando la gráfica de la respuesta en impulso en el dominio del tiempo, podemos ver que pues tiene esta forma y
suponemos que el eco se debe a que básicamente, digamos que multiplica varias veces la canción, pero con una intensidad diferente. Entonces por eso es que suena el eco. Pues así como se ve en la gráfica. Entonces, bueno, la función que usamos en el numeral 6 es esta que ven acá. Básicamente lo que hace es aplicar la función en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo al mismo tiempo. Con un for lo que hacemos es crear un h, un h en función de la frecuencia, como lo habíamos despejado antes, y al mismo tiempo lo multiplicamos por la señal para hallar la función en función de la frecuencia. Para hallar el h en función del tiempo, lo que hacemos es aplicar la transformada inversa del h, del h mayúscula, y para hallar la función en función del tiempo hacemos la convolución entre h y la señal x.